Volaron sillas, volaron cuerpos. 8 personas murieron, decenas quedaron mutiladas y Hitler escapó. Comenzó a creer que la providencia estaba de su lado y que viviría el tiempo suficiente para cumplir su destino de llevar a Alemania a la victoria. Se establecieron medidas estrictas de seguridad después que Elder estuvo muy cerca de matar a Hitler. No se permitía llevar armas en su presencia, ni siquiera los oficiales podían, por lo que hizo que la conspiración fuese mucho más difícil. Pero siguen decididos a llevarla a cabo. Buenas noches, embajador. Buenas noches, Santo Padre. En enero de 1940, Pío cita al ministro británico del Vaticano, Sir Darcy Osborne, para tener una reunión secreta y dejar muy en claro sus verdaderas lealtades. Debe estar preguntándose por qué nos reunimos en secreto y de madrugada. Tengo mis sospechas. He sido contactado de nuevo por una fuente muy confiable del ejército alemán, alguien sincero y honesto. Alemania tiene intención de atacar el occidente a mediados de febrero, o quizá antes. Me dijeron que será violento, amargo y totalmente inescrupuloso. Hitler está convencido de que estará caminando por París para el verano. Pero no es muy tarde para detenerlo. ¿Su santidad? Algunos generales quieren un cambio de régimen. Quieren deshacerse de Hitler. Esto impresionó a Osborne y telegrafió a Londres lo siguiente: hay más en esto de lo que nosotros creíamos. Pío XII no era del todo neutral con la transmisión de información. Él acudía a los británicos de forma muy insistente. Entonces tomó la iniciativa y sostuvo que los aliados deberían tomar esto en serio y dialogar sobre cuáles serían los acuerdos de un cambio de régimen. A través del pontífice, los conspiradores fijaron los términos de negociación con los británicos para una paz post-Hitler. Después de derrocar al Führer, debían desarmar a sus militares, restaurar la ley en Alemania, evitar la guerra en el occidente, liberar a Polonia y dejar que las otras naciones conquistadas voten sobre si desean permanecer con el Reich. A cambio, los conspiradores piden la promesa de Gran Bretaña de no invadir Alemania o interferir con su nuevo gobierno. El intercambio de secretos del Papa con los británicos abre el camino para el asesinato de Adolf Hitler. Ahora le toca a los conspiradores apretar el gatillo. En las primeras semanas de 1940, la conspiración para matar a Adolf Hitler toma un nuevo impulso gracias al esfuerzo del Papa Pío XII para asegurar el apoyo británico. El tiempo para hablar ha acabado y la necesidad de acción es urgente, pues el Führer planea hacer otra invasión que lo hará prácticamente imparable. ¡Heil Hitler! Sí. Después de que los británicos y la resistencia alemana acordaran un programa de paz certificado por el Papa y que sería implementada por él, la resistencia debía llevar esto al jefe del ejército alemán. Franz Halder era jefe de Estado Mayor, el segundo con mayor rango en el ejército alemán. No le agradaba a Hitler, y los conspiradores, sabiendo que Halder simpatizaba con sus objetivos, se le acercaron. Esta es la oferta. El Papa la garantiza. Escribieron estos términos en algo que llamaron el Informe X y que tenía la insignia papal. Y allí estaban esos términos escritos a mano por el padre Lieber. Este pedazo de papel, si cayera en las manos de los nazis, podría llevarlos a todos a la horca, e incluso quizás servir como pretexto para detener y secuestrar al Papa. El general Halder podría ser un asesino ideal. Desprecia a Hitler en secreto, e incluso antes del putsch de Múnich, había ocultado una pistola en su chaqueta esperando el momento adecuado para disparar. Pero ahora, con la seguridad reforzada que rodea al Führer,
y su popularidad a un nivel alto. Halder se echa para atrás. Halder, quien era un hombre que seguía las reglas y que estaba al límite de su imaginación, le dijo a Hans Oster y a Canaris a través de un intermediario: si saco esta espada, se romperá en mi mano. Los alemanes no me apoyarán si hago esto. Básicamente, su dedicación al servicio supera su indignación. Y no está solo. Cada soldado alemán, desde los comandantes y capitanes de más alto nivel hasta los más modestos de baja graduación, tuvieron que hacer un juramento personal de lealtad a Adolf Hitler, donde obedecerían cada mando que emitiera sin cuestionamientos. Y muchos alemanes educados bajo los hábitos prusianos de disciplina y obediencia usaron eso como excusa para no actuar contra Hitler. Con cada semana que pasa, los conspiradores y el Papa pierden credibilidad ante los británicos. Mientras tanto, Hitler refuerza su máquina de guerra para un gran ataque hacia el occidente. Un ataque inicial contra él podría salvar millones de vidas a costa de uno, pero el tiempo se agota rápidamente. Y el 10 de mayo de 1940, la oportunidad se cierra de golpe. Hitler ataca a Francia, luego invade Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y entonces inicia la guerra. Y por supuesto ya no había posibilidad de que los ingleses llegaran a un acuerdo con estos generales alemanes, que ellos estaban en medio de una guerra. Así que el asunto se detuvo. De pronto, todos los generales que se formaban para estar en contra de Hitler pensaron: vaya, parece que él ganará. Queremos ir con el ganador. Los fracasos de esta primera ronda de conspiraciones dejaron a Pío muy desilusionado. Sintió que se las había jugado. Se había jugado su prestigio personal y nada había pasado. Transcurre un año y medio, y Hitler y los nazis controlan el continente. Pero en diciembre de 1941, dos acontecimientos revelan nuevas grietas en la fachada nazi. En el frente oriental, el ejército alemán huye después de una contundente derrota en la batalla de Moscú. Mientras que hacia el oeste, los aviones caían sobre Pearl Harbor. Las bombas japonesas despiertan a un gigante dormido. Lograremos este triunfo inevitable con la ayuda de Dios. El 11 de diciembre, los Estados Unidos le declaran la guerra a Alemania, y la victoria de Hitler ya no está garantizada. Los alemanes lo querían después de que comenzó a ganar la guerra en 1939 y 1940. Pero los años pasaron y sabían que habían perdido la guerra. Primero por la invasión de Rusia y segundo por declararle la guerra a Estados Unidos. La guerra se volvió más y más terrible y aumentó tanto el número de pérdidas que cada vez más gente decía: debemos hacer algo. Pronto, el tema de la conspiración vuelve a los lugares más recónditos del Vaticano, donde el Papa Pío es informado de un nuevo plan para resucitar a la perdida y sagrada Alemania. Hacer que el Führer vuele por los aires. En 1943, el cuarto año de la Segunda Guerra Mundial, hay grietas crecientes en los cimientos del poder alemán. En el frente oriental, los nazis se enfrentan a una desastrosa derrota en Stalingrado. En el occidente, los aliados se reagrupan detrás de un nuevo líder, los Estados Unidos. Y el Führer se vuelve más vulnerable que nunca. En este punto, los oficiales en el frente oriental comenzaron a tomar medidas para asegurarse de que Hitler tuviese un accidente. Pío XII estaba muy animado y entusiasta por lo que los conspiradores alemanes habían planeado, y dijo: cambia el régimen y creo que sucederán buenas cosas. En marzo, con el apoyo absoluto del pontífice, rebeldes de alto rango en el ejército de Hitler hacen su jugada. ¡Teniente coronel! Dígame, teniente, ¿olvidamos algo? No, soy yo quien casi olvida algo.
Disfrazaron una bomba como un regalo de brandy. En el último minuto alguien corre al avión de Hitler y dice, oh, ¿le importaría llevarse esto y esto? Perdí una apuesta y le debo un poco de brandy. Y lo pusieron en el avión. Gracias, Heinz. Buen viaje. Heil Hitler. Heil Hitler. Esperaron y esperaron, pues sabían que en algún lugar, mientras el avión volaba en sentido occidental hacia Berlín, este iba a estallar. Sí. ¿Qué? Ah. Sí. Está bien. Nunca explotó y no pudieron descubrir por qué. Es increíble, estaban seguros de que sería el final. Por alguna razón, el cebo no inició y no hubo detonación, así que no se sabe bien por qué, pero es probable que haya sido el aire a gran altura que lo detuvo. Fue casi como si el diablo estuviera apoyando a Hitler. Si algo podía salir mal en la conspiración, así sería. Sí, habla Müller. Ah, hola, teniente coronel. ¿Arrestar? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? Menos de un mes después del fallido atentado, el espía del Vaticano Joseph Müller es acusado de conspirar contra Hitler. ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, por supuesto que estaré feliz de cooperar. Gracias por llamar. En la primavera de 1943, los policías y los de seguridad nazis sospechaban mucho de Müller. Lo habían tenido bajo su radar. Creían que tramaba algo, pero no pudieron obtener evidencia. Müller sabe que si la SS encuentra algún registro de su conexión con el Vaticano, todos los involucrados en la conspiración, hasta el Papa, estarían en grave peligro. Toma, Hansi. ¿Tienes hambre? A Müller ya le habían advertido que la Gestapo iba camino hacia él. Y dedicó tiempo, como siempre, antes de que la Gestapo llegara, de hablar con su hija. Krista, mi princesa. Sí, papá. Ven aquí. Quiero contarte que hoy iré a Berlín. Me necesitan para negocios importantes. Debo ausentarme por un largo tiempo. Pero no te preocupes. Krista, por favor, debes portarte bien. Y asegúrate de no olvidar de alimentar a Hansi. La detención de Müller es un golpe devastador para la conspiración y su conexión con los británicos a través del Papa. Por ahora, parece que la intención de matar a Hitler ha muerto. Pero un nuevo rebelde está a punto de aparecer para llevar la antorcha de la resistencia. 2 días después de la detención de Joseph Müller, el coronel nazi Klaus von Stauffenberg es herido de gravedad en África del Norte. Su guerra ha terminado, pero su cruzada está a punto de comenzar. ...7 de abril de 1943...
El coronel alemán Klaus von Stauffenberg viaja en un convoy nazi que cruza el desierto de Túnez. Segundos después, apenas está vivo, gravemente herido por un bombardeo de los aliados. En ese momento, la conspiración para matar a Hitler renace. He reconocido en mi corazón que el motivo de Hitler no es mi motivo. Pero aún así continuo luchando por él. Puse en riesgo mi vida por un monstruo. En el verano de 1943, la resistencia había estado estancada por varios intentos fallidos de asesinato, y el movimiento necesitaba desesperadamente recuperarse. Con la llegada de Stauffenberg, teníamos a un hombre a quien yo llamo la cabeza, el corazón y la mano de la conspiración, pues estaba dispuesto a ir hasta el final. Tenía la visión, tenía el deseo, el coraje, estaba listo para actuar y no solo para hablar. Stauffenberg es para todos el ejemplo de un alemán guerrero. Sirvió con distinción en Polonia, Francia y Rusia, e incluso recibió la Cruz de Hierro por su valor. Pero con cada atrocidad que presenciaba en la zona de guerra, su cargo de conciencia podía más. Rápidamente se desilusionó por las actividades repugnantes, tales como matar a discapacitados físicos y mentales, por las atrocidades en el frente oriental contra los judíos y contra los rusos y polacos capturados. También, por supuesto, vio la mala gestión de Hitler, su injerencia en los asuntos militares y sus decisiones estúpidas. Y decidió que Hitler debía morir pase lo que pase. En Túnez estuvo gravemente herido. Perdió un ojo, una mano y solo le quedaron 3 dedos de la mano que le quedaba. Así que tenía un ojo, un brazo y la mitad de la mano izquierda. Mientras se recuperaba de sus heridas, hizo un examen de conciencia. Había fallado en el llamado de su propia conciencia por muchos años. Pero para cuando los médicos lo curaron, un nuevo hombre había surgido. Mientras el coronel Stauffenberg se recupera en un hospital de Múnich, el principal espía alemán del Papa se adapta a su nuevo entorno. Joseph Müller, Joey Otz, ha sido arrestado bajo sospecha de alta traición. A partir de ahora, tiene prohibido decir Heil Hitler. Para Pío XII, el arresto de Müller llega en un mal momento. Para el año 1943, la guerra apenas comenzaba. Los ejércitos de los aliados se preparan para invadir a Italia desde el sur. Y solo es cuestión de tiempo antes de que la guerra envuelva a Roma. Pero si Müller habla o encuentran sus archivos secretos, Hitler podría derramar su ira sobre el Vaticano. Gesù liberaci dal male. En la mañana del 19 de julio de 1943, la ciudad amada de Pío se vuelve una zona de guerra. Más de 500 bombarderos estadounidenses aniquilan a militares alemanes en Roma y sus alrededores. Muchas personas describieron que el cielo estaba lleno de aviones. Hubo bombas que se desviaron del objetivo y golpearon una ciudad llena de gente, matando a miles de personas. El Papa conoce bien esa ciudad. Una de las iglesias más antiguas y veneradas de la ciudad, la Basílica de San Lorenzo, está justo en la línea de fuego. Y también lo está el cementerio de al lado, donde están enterrados los padres de Pío XII. Santità, hanno bombardato San Lorenzo.
Montini, quanto contante possiamo prelevare immediatamente dalla Banca Vaticana? Circa 2 milioni di lire, sentita. Ritirateli immediatamente e preparate l'auto. Vi raggiungerò fra breve. Va bene, sentita. Cuando termina el bombardeo, le dice a la gente, toma el auto, busca mantas, medicinas, trae dinero y sale. Il Papa! Il Papa! Va hacia donde sus padres habían sido enterrados y ve que la explosión alcanzó sus cuerpos. La mayoría esperaría que esto pudiera debilitarlos, pero él no podía desfallecer ahora. Debía estar presente por las personas asesinadas, heridas o en sufrimiento. Era una figura paterna y debía ser fuerte, y la gente encontró consuelo en eso. La Segunda Guerra Mundial había llegado a casa de una manera muy personal. Fue testigo de cómo alineaban los cuerpos uno al lado del otro en la calle. El Papa se arrodilló para dar bendiciones y la sangre manchaba su sotana. Es un Papa que vuelve al Vaticano con una conexión muy personal con la Segunda Guerra Mundial, y esto adquiere una fuerza que no existía antes. El bombardeo lo molesta, lo entristece, pero solo le confirma que nada bueno puede salir de la guerra. Después del bombardeo, todo en Roma pasa rápido y violentamente. 6 días más tarde, el dictador italiano Benito Mussolini es arrestado por su propio gobierno, y el futuro de Italia es más incierto que nunca. Mussolini muss befreit und zurück an die Macht gebracht werden. Hitler está convencido de que es un complot, que de algún modo el Vaticano está implicado en esta destitución y que esto es un preludio del cambio de bando de los italianos. Wir müssen Rom von seinen Feinden säubern, inklusive der Juden. Mein Führer, was ist mit dem Vatikan? Ich werde direkt in den Vatikan gehen. Glauben Sie, der Vatikan beunruhigt mich? Wir werden ihn unverzüglich einnehmen. Wir müssen die Macht des Vatikans zerstören. Los planes de Hitler sobre el Vaticano llegan rápidamente a oídos del almirante Canaris, y este le advierte al Papa. Con la amenaza de una inminente invasión nazi, la ciudad del Vaticano se prepara. Les dijeron a los asistentes del Papa que alistaran 2 maletas para una posible salida inmediata. Una estaría en su casa y la otra debía estar al lado de su escritorio en caso de una rápida partida. La hora de la verdad llega el 8 de septiembre, cuando el nuevo gobierno italiano anuncia un armisticio con los aliados. Enseguida los paracaidistas nazis irrumpen en Roma. En cuestión de días, el Vaticano es rodeado. Hay una línea blanca en el suelo. En un lado los guardias suizos con sus picas y por el otro lado soldados nazis con metralletas. La Santa Sede ahora limita con el imperio de Hitler, y el Vaticano está bajo asedio. Luego se divulga durante los juicios de Nuremberg, cuando le preguntaron al general Erwin Lahausen sobre las intenciones de Hitler con el Papa. Dijo que Hitler no tenía intención de secuestrarlo, tenía intención de matarlo. El 13 de septiembre de 1943, paracaidistas nazis rodean San Pedro, y la iglesia de Roma está bajo asedio. La preocupación era que los alemanes podrían entrar a la ciudad del Vaticano, capturar al Papa, apoderarse de los archivos, las pinturas y las obras de arte.
Hitler quería traer los tesoros de vuelta a Berlín, recrear la ciudad del Vaticano en Berlín. Sabiendo que no solo no podían llevarse cosas, sino que incluso podrían destruirlas, el Vaticano trató de proteger estas antigüedades. Escondieron cosas debajo del suelo, escondieron cosas abajo en las criptas. Pero hay más en juego que obras valiosas. La población judía de Roma, una religión que tiene más de 2 milenios, ahora está en peligro de extinción. En el otoño de 1943, cerca de 5.000 judíos romanos se esconden bajo el manto de la iglesia. Una vez hablé con un sacerdote que estaba en un seminario y dijo, teníamos poca comida, teníamos pocas raciones, y el Papa nos dijo, hay 100 judíos que deben acoger y compartirán todo con ellos. Se cuenta que cuando estaban en medio de un rezo judío y escuchaban tocar la puerta, comenzaban a cantar Ave María. Trataban de hacerse pasar como católicos para evitar la persecución de los nazis. Los esfuerzos de la Iglesia para salvar a los judíos de Roma pronto llegan a oídos de Hitler. El Führer teme que el Papa dé un paso más allá y denuncie públicamente el holocausto que se lleva a cabo en su patio trasero. La policía nazi dependía significativamente de si el Papa permanecía en silencio o no. Así los católicos de la SS todavía creerían que Dios estaba de su lado. La condena del Papa podría escucharse en todo el mundo y esto sería desastroso para la política exterior alemana. Después de la guerra, el comandante de la SS en Italia, el general Karl Wolff, afirmaría que recibió órdenes secretas después de la conquista de Roma para invadir el Vaticano y secuestrar al Papa. Was denken Sie? Wann ist der schnellste Zeitpunkt, zu dem Sie diesen Auftrag erledigt haben können? Ich werde etwas Zeit benötigen, mein Führer. Nun, ich glaube, die Operation kann frühestens in 4 bis 6 Wochen beginnen. Das dauert mir zu lange. Karl Wolff es alguien interesante, por no decir infame, en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Su historia dice que hizo todo lo posible para socavar y mermar esta directiva, y así no tener que invadir el Vaticano y secuestrar al Papa. Esta declaración es muy controversial, pues Karl Wolff era un infame fabulador. En más de una ocasión, reescribió todo con el fin de mejorar su posición en la historia. Wolff también hablaría de una reunión secreta que tuvo con Pío meses después, donde le informaría personalmente de los planes de Hitler y lo instaría a que se abstenga de criticarlo públicamente. Son las órdenes del Führer. Ahora bien, no tengo intención de llevarlas a cabo, pero, Santo Padre, debo advertirle que debe ser cuidadoso con sus declaraciones. La situación en Roma es confusa y llena de riesgos. Was auch immer passiert, ich werde Rom nicht freiwillig verlassen. Mein Platz ist hier. Santo Padre, tiene mi palabra de que haré lo que esté en mi poder para proteger su soberanía. ¡Ay! Con los nazis al mando de su ciudad natal, Pío se enfrenta a un atormentador dilema moral: condenar públicamente el Holocausto o morderse la lengua por temor a represalias. La ocupación de Roma y luego la expulsión de los judíos en octubre de 1943 dramatiza ese dilema con el que ha estado luchando. Debe decidir si decir algo decisivo y en público o continuar por el camino diplomático y privado.
y elige esta última de nuevo. El 18 de octubre, más de 1000 judíos son llevados a la principal vía férrea de Roma y son movidos en manadas hacia los vagones. El 70% de ellos son mujeres y niños. De estos 1000, solo 16 sobrevivirán a la guerra. Esto pasó precisamente debajo de la ventana de San Pedro, pues estaban reuniendo a los judíos en una escuela militar a unas cuadras del Vaticano. Ahora imaginen si el Papa hubiese salido en su sotana blanca y dice: «Gaséenme primero, pero no te llevarás a estos judíos que viven bajo mi protección en Roma». El Papa podría haber alertado a los judíos que iban a morir, incluso eso hubiera sido algo muy significativo. Si hubiese dejado en claro que la participación en el exterminio de una raza era un pecado mortal, que se quemaría en el infierno aquel que participaría en ello, sin duda habría impedido que católicos decentes participaran en la matanza de millones de judíos. Si hubiera hecho una declaración, ¿cuál hubiese sido el impacto? Estaba bastante convencido de que sus palabras no trascenderían las líneas enemigas. Es decir, esa es una buena pregunta para razonar, claro. ¿Pienso que eso habría conllevado a algo mejor? En verdad no lo creo. Mientras Hitler impone su régimen de terror en Roma, hacia el sur, las fuerzas aliadas avanzan hacia la península itálica. Para aquellos atrapados en el interior del Vaticano, la liberación no llegaría pronto. Mientras tanto, 1000 kilómetros al norte, un miembro devoto de la Grey del Pío planea su propio plan de acción. El coronel alemán Klaus von Stauffenberg está decidido a destruir a Hitler de una vez por todas. Y un nuevo trabajo pronto le ofrecerá la mejor oportunidad para tener éxito. 5 de noviembre de 1943. La batalla por Roma se intensifica y bombas caen sobre la ciudad del Vaticano. De pronto se escucharon estas fuertes explosiones y luego las ventanas vibraron y todo se sacudía. Fue escalofriante. Al día siguiente vimos todo el daño provocado. En realidad fue un milagro que nadie haya resultado muerto. Las explosiones dañan un edificio de oficinas del Vaticano, el taller de mosaicos y el invaluable vitral diseñado por el ícono del Renacimiento, Gian Lorenzo Bernini. La identidad del terrorista nunca se conoce. Pero el misterioso ataque recalca el peligro permanente que acecha al Papa Pío y a su iglesia. Mientras el pontífice reza por la liberación del mal que lo rodea, un guerrero católico se prepara para atacar su origen. El coronel Klaus von Stauffenberg es la última y mejor esperanza de la resistencia alemana. Valkyrie está diseñada para evitar un levantamiento. Pero ¿qué tal si se utiliza para generar uno? Ya recuperado de sus heridas, fue reclutado como jefe de Estado del Ejército de Reserva, cuyo propósito oficial era actuar como especie de Guardia Nacional en términos estadounidenses. Estaban destinados principalmente para atacar en caso de una rebelión en Alemania de los miles y miles de trabajadores esclavos, quienes eran en aquel entonces la fuente de la economía alemana. Bajo el pretexto de este plan de someter a estos trabajadores, plan llamado Valkyria, ahora Stauffenberg idea un plan dentro de un plan llamado Valkyria II. Sería la treta definitiva. Stauffenberg usaría su ejército de reserva no para proteger el régimen nazi, sino para desmantelarlo. Después de matar a Hitler, movilizaría sus unidades por todo el Reich para reprimir los disturbios civiles mientras trabaja en secreto para implementar un gobierno antinazi. Ellos tienen un plan. Y es llamado Valkyria. Usarán el ejército de reserva para reprimir los disturbios luego del desastre. Sabemos por el testimonio del padre Leiber que Pío XII fue informado detalladamente del plan de Stauffenberg, especialmente la eliminación de Hitler a través de una bomba.
que sería plantada por un agente católico de la resistencia alemana. Santidad. Sarebbe meglio, Sua Santità, se mi permettesse di distruggere quella lettera immediatamente. Non ce n'è bisogno, Robert. Puoi dir loro che hai visto il Papa bruciarne le pagine. Mientras el coronel Stauffenberg se prepara, las fuerzas estadounidenses entran triunfalmente en Roma. Mientras las tropas entran a la ciudad y pasan por el Coliseo, importante lugar de antiguas fiestas romanas, la población se llena de emoción y las cadenas dominantes de los alemanes se apartan. El 4 de junio de 1944, después de un asedio de 9 meses, las oraciones de la Ciudad del Vaticano son contestadas. It is a real joy for us to welcome you all here. You know very well, you have had an experience now of the dangers and uncertainties of life in the midst of a war. Make one thing certain, that you keep always close to God. It is the Spiritus Sanctus. Amen.